buenos días tengan todos ustedes. Tenemos el gusto el día de hoy de hablar de un tema que ha sido un tema muy interesante, muy importante para las personas, que es el Ministerio de Hombres. Y este tema es un tema que he estado desarrollando pues ya a lo largo de bastante tiempo. Hablamos del Ministerio de Hombres porque normalmente en nuestra sociedad actual estamos batallando mucho para asignar roles apropiados a los hombres. Tenemos que en nuestra sociedad hemos estado teniendo problemas para ubicarle al hombre en donde debe de estar. Tenemos una sociedad en la que cada vez las mujeres se integran más a la sociedad laboral, a la sociedad académica. Y tenemos que, por ejemplo, el día de hoy en las universidades aproximadamente la mitad de la población son mujeres. Ahora las mujeres están peleando también por derechos dentro de las cámaras de diputados, de senadores, en los medios políticos, etcétera. Y está empezando a pasar algo que no pasaba hace algunas décadas, y esto es que las mujeres empiezan a tomar una participación cada vez más fuerte y a ver que hay mujeres que empiezan a ganar ahora más económicamente que los hombres. Entonces esto pues, nos genera conflicto en la casa, nos genera conflicto en la sociedad. Hay algunas sociedades, como a mí me decía un alumno que yo tenía hace tiempo, que lo que pasaba en Juárez, por ejemplo, era como consecuencia de que las mujeres habían estado ya cada vez más integradas en la sociedad laboral. Entonces tenían más fuerza económica y obviamente se le va empujando cada vez a la mujer a tener más fuerza dentro de la casa. Y entonces existía fricción, existía presión dentro de la casa entre hombres y mujeres, es decir, entre esposo y esposa. Y esto generaba a veces mucha frustración en el caso de los hombres. Y al generar esta frustración, entonces algunos de ellos terminaban cometiendo actos de violencia muy fuertes en contra de sus esposas. En algunas ocasiones terminaba esto dentro de asesinatos, ¿sí? O cosas parecidas, no asesinato, pero sí en violencia muy fuerte en contra de ellas. Y luego termina esto generando que haya, cuando asesinen a una persona, pues la tiran en algún lugar, en el desierto, y se traslada el problema a otro ámbito. Entonces, eso era lo que él decía. Sí, entonces nos hemos dado cuenta de esto y en México hemos estado trabajando con un ministerio que se llama Fraternidad de Hombres. Hemos estado trabajando ya por algunos años bastante fuerte mi amigo John y yo, y este ministerio tiene algunas cosas muy interesantes. Entonces nosotros empezábamos generalmente con los varones comentándoles que estábamos en este tipo de reuniones porque a todos nos interesa ser mejores hombres, ¿sí? Entonces, este tema de querer ser cada día un mejor hombre es algo importante en nuestra sociedad. Los hombres estamos tratando de recuperar algo de lo que nos está quedando. En algunos otros programas habíamos comentado de que a los hombres se les han asignado roles nuevos, y si ustedes se fijan dentro de la comedia, ahora el hombre que no se viste de mujer, pues no es exitoso. Es decir, el exitoso, el comediante exitoso es ahora el que se viste de una señora y hace voces, etcétera. Eso no pasaba. Es más, si ustedes hacen memoria, hace unos 30 años, cuando se contrataban mujeres en la televisión, la única manera de que las mujeres sobresalieran en televisión era que se vistieran de hombres, o que fueran muy bellas, o que fueran muy ricas, ¿sí? Ahora pasa con los hombres al revés. Ahora, para que sobresalga, tiene que hacer el papel del tonto, tiene que hacer papeles de mujer, tiene que hacer papeles de hombre muy rico, ¿sí? O tiene que ser muy guapo, si no, no aparece en televisión igual, no tiene el mismo éxito. Entonces, nos empieza a suceder esta situación, ¿verdad? A lo largo del programa que nosotros tenemos de Fraternidad de Hombres, les decimos a los varones que ellos necesitan 3 cosas importantes. 1, el hombre necesita ser perseverante, ¿sí? El hombre necesita tener aparte disposición para estar presente en este tipo de temas, y aparte necesita valor.
Vamos a trabajar en esto, o estamos trabajando más bien con 5 supuestos muy importantes. Y uno es que la masculinidad del día de hoy se encuentra en un estado de confusión. Repito, la masculinidad del día de hoy se encuentra en un estado de confusión. El otro es, los hombres confundidos provocan los mayores problemas o los problemas más serios. Los hombres confundidos provocan los problemas más serios. Los hombres confundidos se conforman con menos, ¿sí? Desarrollan menos. Y actualmente no hay una visión digna de la masculinidad que un hombre encuentre convincente, ¿sí? Vamos a tocar ahorita estos temas con un poquito más de profundidad. Y finalmente decimos que la Biblia tiene respuestas para estas preguntas que el hombre y la mujer también se están haciendo el día de hoy. Entonces, hablamos de que los hombres confundidos provocan los mayores problemas, porque decimos, aunque el hombre sea físicamente más fuerte que la mujer, en muchas cosas es más débil que la mujer, ¿sí? Si ustedes, como cuando hablábamos de qué fue lo que pasó al principio, se dan cuenta de lo que pasó en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, la mujer no tiene ningún problema para empezar a tomar decisiones, toma decisiones muy rápido, ¿sí? El hombre a veces se tarda más en tomar decisiones, es a veces menos audaz. Las mujeres están tomando decisiones constantemente y bastante rápido, ¿sí? En el matrimonio la mayor parte de los problemas son causados por hombres, ¿sí? En las escuelas, los niños, los varoncitos son los que causan los mayores problemas y generalmente son los niños hijos de padre ausente o de padre intermitente. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Pues nos damos cuenta que los niños están cada día teniendo más problemas para encontrar un rol apropiado para quienes ellos deben de ser, ¿sí? En los Estados Unidos, el 90% de los delitos graves son cometidos por hombres. El 100%, fíjese bien esto, no estoy hablando de abuso sexual, estoy hablando de violación. El 100% de las violaciones son cometidas por hombres, ¿sí? El 95% de los robos son cometidos por hombres. El 91% del maltrato familiar es causado por hombres. El 94% de los accidentes automovilísticos en estado de ebriedad son provocados por hombres. El principal problema social para el hombre actual es definir cuál es su rol. ¿Por qué los hombres necesitan roles cada vez más definidos? ¿Por qué necesitamos saber qué hacer? Y esto es simple. Es porque el hombre es más débil que la mujer, aunque nos cueste aceptarlo, ¿sí? El hombre confundido se conforma con menos. Y bien, ya que un hombre confundido no tiene una visión de a dónde quiere ir o no sabe a dónde quiere ir, entonces esto es lo que pasa con él. Estamos hablando, por ejemplo, de un hombre que toda su vida asiste al mismo trabajo, pasa en ese trabajo por 20, 30, 40 años, toma todos los días en la mañana el mismo camión o el mismo bus, llega al trabajo a hacer a veces las mismas cosas, gana el mismo sueldo casi toda su vida, regresa a su casa las mismas cosas a diario, y cuando lo jubilan pasa un par de años y se muere de aburrimiento. ¿Y te has preguntado por qué la vida de un hombre debe de estar tan programada? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que tener una vida de esa manera? ¿O por qué muchos hombres tienen que vivir una vida de esa manera? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, cuando estos hombres están en la iglesia, nos damos cuenta que están sentados, están estáticos, no hacen mucho, a veces no cantan, tienen dificultades para leer. ¿Sí? Nos hemos dado cuenta también de eso, que con el tiempo el hombre tiene más dificultades para leer. Si la lectura no fue un hábito que él haya cultivado a lo largo de su vida, con el paso del tiempo el hombre tiene menos atención para leer. Entonces en las iglesias evangélicas, por ejemplo, que son a las que yo asisto con más frecuencia, cuando están la hora en la que se están cantando las alabanzas, te das cuenta,
Que hay varones que batallan para seguir la lectura, no pueden. Entonces no están cantando, solamente están ahí parados. Y dices, oye, ¿pero qué le pasó a esta persona? Yo lo conocí hace 20 años y era muy efusivo, era muy eufórico, cantaba, se movía, ahora está estático. ¿Sí? Actualmente no hay una visión digna de la masculinidad que el hombre encuentre convincente. Los jóvenes se preguntan, ¿qué es ser un hombre de verdad? ¿Es acaso ser más fuerte? Ahora hay muchos hombres que se meten a los gimnasios para hacer mucho ejercicio y estar muy fuertes. Pero ¿saben qué? También hemos visto muchos homosexuales que se meten a los gimnasios para estar más fuertes y ser más atractivos para otros varones. ¿Sí? Entonces están pasando ambas cosas. El joven se pregunta, ¿qué es ser un hombre de verdad? ¿Es ser más macho? ¿Es ser alguien que bebe más? ¿Es acaso un hombre que conquista más mujeres? ¿O es un hombre de negocios agresivo? ¿Cuál es el prototipo del hombre perfecto del día de hoy? ¿A quién le debo preguntar? ¿A quién debo seguir? ¿Cuál va a ser mi modelo? Es lo que se preguntan los muchachos. ¿Sí? Y fíjense lo que decía el apóstol Pablo. Él dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando fui grande, dejé lo que era de niño. ¿Quién le dice al hombre cuándo deja de ser niño? Actualmente tenemos ceremonias, por ejemplo, para las mujeres, a las que se les dice cuándo dejan de ser niñas y empiezan a ser jovencitas. En la sociedad antigua, estas ceremonias eran para introducir a las mujeres en sociedad, porque quería decir que ellas ya eran mujeres disponibles para casarse. Pero en la sociedad actual es un parteaguas para la vida de una mujer. Cuando tiene sus 15 años o sus Sweet 16, en el caso de los Estados Unidos, ellas ya saben que entraron en otra etapa en la vida. Pero a los varones, ¿quién les dice que han cambiado de etapa? Los jóvenes se preguntan, ¿cómo, Pablo? ¿Cuándo supiste que eras un hombre? ¿Cuándo sabré que dejo de ser niño para convertirme en un hombre? A muchos hombres no se les ha dicho que ya no son niños y llegan a los 50 y siguen actuando como tales. Entonces tenemos todavía dentro de nuestra sociedad hombres que aunque ya sean mayores siguen actuando como niños. Esto puede llegar a ser una tragedia para la vida de un hombre, sí, porque como hombre no logra entender cuál es el rol que él tiene que cumplir dentro de la sociedad. ¿Sí? La Biblia tiene respuesta para estas preguntas. ¿Sí? La Biblia tiene que decir respecto a estas preguntas para la vida del hombre. ¿Sí? Así que vamos a entrar un poquito más en detalle en unos minutos. Yo quisiera dar tiempo ahora para un corte y vamos a regresar entrando más en detalle en estos temas. ¿Sí? Entonces, prepárese. Si hay alguien cerca de usted ahí que quiera usted invitar, invítelo para que escuche el tema del día de hoy. Puede ser muy importante para su esposo, para su hijo, o para sus hermanos, su papá, etcétera. Póngale mucha atención, por favor. ¿Sí? Gracias.
Me dijeron preparado y yo ya no estaba tan preparado. Muy bien, ahorita vamos a ver aquí en el teléfono, quién nos está mandando mensajes para poderles dar ahora un saludo. Y vamos a ver nuestra transmisión en vivo aquí. A ver si la logro. Aquí estamos. Muy bien. Ah, muy bien. Judy, gracias. Judy, thank you for watching. Sonia, gracias. Bendiciones también para ti. Alma Delia Mendoza, también buen día para ti. Blanca Mendoza, qué bien que nos esté siguiendo. Y le damos gracias por estarnos viendo el programa. Marlene Patricia también, buenos días. Entonces, vamos a continuar aquí con el tema. Y entonces decíamos que el hombre confundido se conforma con menos. Decíamos que como hombre se nos dice a qué universidad ir, a qué escuela vas a ir, qué empleo vas a tener, qué vas a hacer, cuánto vas a ganar, con quién te deberías casar, a tener un proceso estandarizado de vida, pero después de esto no nos gusta, ¿sí? Y entonces no sabemos qué hacer, porque no tenemos otra vocación como hombres más grande que la de nosotros mismos. Entonces, les decía, la Biblia tiene respuesta para estas preguntas. En este viaje de la masculinidad, sí, no es para hacerte miembro de una iglesia o para ayudarte, sino para ayudarte, para desafiarte a ser un mejor hombre, sí. Si ponemos atención a los comerciales del día de hoy, nos damos cuenta que hay un vacío muy grande que los hombres viven con respecto a su masculinidad. Fíjense, yo estaba viendo unos comerciales y estaba viendo que si ustedes les ponen atención ahora a los comerciales para mujeres, eres una gran mamá. Había un comercial de una empresa que produce alimento para bebé y decía, por convertir de cada cucharada un avión. Gracias, mamá. Pero luego había otro anuncio de preservativos y decía, para aquellos de ustedes que no les funcionó bien su preservativo, feliz Día del Padre. ¿Sí? Entonces, ahí está haciendo una burla del hombre que ni siquiera sabe cuidar, ¿sí? Que ni siquiera sabe controlar la natalidad contra el de una mamá que es la supermamá. Entonces, este es un tema que actualmente es cada vez más fuerte. O sea, se tiende a magnificar, a deidificar a la mujer, a convertirse en cada vez algo más grande. Y no estoy en contra de ello, ¿sí? Yo creo que las mujeres habían sido víctimas de mucho problema, mucha violencia, pero ahora está empezando a pasar al revés. Ahora la violencia se está yendo en contra del varón. Ya saben que la violencia es violencia, ¿sí? A veces tendemos a decir, es que es género. No, no es género. La violencia es violencia. Si la violencia se aplica en contra de los varones, es violencia. Si la violencia se aplica en contra de las mujeres, es violencia. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, con respecto a las raíces históricas de por qué el hombre es como es el día de hoy. Muy bien, pues tenemos que la revolución industrial tuvo un efecto muy fuerte en la vida de las personas. Es decir, las personas, en el especial los varones, tuvieron que abandonar la casa para irse a trabajar con la revolución industrial. Y entonces dejaron de tener esa relación cerrada, estrecha con sus hijos, ¿sí? Este es uno de los aspectos que afectó. Otro fueron las guerras. Por ejemplo, en los Estados Unidos decían, una guerra que se llevó a la mejor generación fue la Segunda Guerra Mundial. Los muchachos tuvieron que salir de casa para ir a la guerra en Europa y tuvieron que aprender, tanto en las guerras de la Segunda Guerra Mundial, como en Vietnam, como en Corea, a desconectarse. Al hombre se le enseñó cómo desconectarse. ¿Y qué decimos de nosotros en México? Al hombre se le enseñó desde la Revolución Mexicana a desconectarse, ¿sí? Existían muchos dichos, incluso este viejo dicho que decían, ahí viene Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla.
¿Y qué era lo que quería decir? Que el hombre que estaba en la guerra tenía derecho a tener o a utilizar a las mujeres que él quisiera, como él pudiera, como él quisiera, ¿sí? Entonces se convirtió nuestra cultura en una cultura de hombres que usaban a las mujeres como si fueran objetos por muchas décadas. Entonces, cuando entra esta situación de la lucha de sexos, la cuestión, el tema del feminismo y todo esto, entonces empiezan a cambiar. Y este movimiento feminista, como viene desequilibrado, en vez de ayudar, ha afectado. ¿Sí? La revolución industrial trajo ese cambio, hizo que el hombre saliera de la casa. Entonces la mujer tuvo que ocupar el lugar de líder dentro de la casa y se tuvo que convertir en la que educaba a los hijos varones, y los hijos varones tuvieron que aprender a ser hombres fuera de casa, porque su mamá no les podía decir cómo iban a ser varones. Ahora, yo les digo, cuando yo era niño, yo recuerdo que cuando yo quise aprender sobre sexualidad, pues yo no le pregunté a mi papá. Aparte, mi papá no tenía conceptos muy apropiados de lo que era la sexualidad, porque a él, a su vez, tampoco nadie le enseñó. Entonces, ¿qué era lo que un niño de la década de los 50, 60, 70, 80, incluso 90 aprendía de sexualidad? Pues era lo que le preguntaba a sus hermanitos, lo que le preguntaba a sus amigos. Yo le pregunté a mis hermanos, y entonces uno de mis hermanos dijo, yo te voy a decir, y consiguió una revista, de estas revistas que no eran para caballeros, ¿verdad? Porque si fueran caballeros no las verían. Y entonces venían fotos de mujeres sin ropa. Ya sabemos que estamos hablando de pornografía. Venían fotos ahí que, créanme, marcaron mi vida. Marcaron la manera como yo entendía la relación hombre-mujer. Y entonces, cuando yo salí de la primaria, yo le decía a mis amiguitos, a mis compañeros, lo primero que yo voy a hacer cuando salga de la primaria es conseguirme una noviecita para que se deje hacer todo lo que he estado aprendiendo. ¿Sí? Mala escuela. Esto se llama cosificación. A los hombres nos enseñan a cosificar a las mujeres, pero ahora a las mujeres se les está enseñando a cosificar a los hombres. Tenemos que este problema está pasando, ya ahora todos los problemas que el hombre vivía antes, sí, de que eran el problema del machismo, etcétera, ahora está surgiendo otro problema, que es el problema del hembrismo, ¿sí? Ahora las mujeres, como fueron forzadas a salir de casa, igual que pasó con el hombre con la revolución industrial, ahora con la situación económica, la mujer ha sido forzada a salir de casa, a integrarse a horas largas de trabajo. Entonces está empezando a tomar las mismas actitudes y los mismos roles que tomaba el varón, ¿sí? Entonces, ahora se ve con mayor frecuencia. Miren, hace 3 décadas, ¿quién de ustedes pensaba que pudieran existir clubes nocturnos para mujeres? Donde hay hombres que se meten y bailan y se desnudan delante de las mujeres, y que haya mujeres que vayan y paguen por estar viendo eso. Eso era algo aberrante, eso era algo ridículo. Eso no pasaba hace varias décadas. Bueno, ahora mujeres que trabajan, que se la pasan todo el día en la oficina, llega el fin de semana, se quieren salir a divertir y quieren ir a dar esos lugares. Ahora, no estoy diciendo que sean todas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, porque luego aquí puede malinterpretarse y decir, no, es que él dijo que todas las mujeres están haciendo esto ahora. No todos los hombres vamos a dar a clubes nocturnos, ni todas las mujeres van a dar a clubes nocturnos. Esto es lo que está pasando con una sociedad confundida, es a lo que yo me refiero, sí, para que no se malinterprete esto que se está diciendo aquí ahora. Perdón. Entonces nos damos cuenta de que la revolución industrial sacó al hombre de la casa y obligó a la mujer a tomar el rol del maestro. Si ustedes leen la Biblia, en la Biblia dice, y todas estas palabras hablarás con tus hijos cuando estés con ellos en el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, etcétera. No dice así literalmente, pero este es el concepto que viene en Deuteronomio.
cuando el Señor le dice a Moisés en la ley que eso es lo que se le va a enseñar al pueblo. El varón era el responsable de enseñar la palabra de Dios dentro de la casa a sus hijos. Es decir, el varón era el responsable de transmitir valores morales a sus hijos. Pero cuando llega la revolución industrial, el hombre tiene que salir de casa y entonces es la mujer la que tiene que tomar ese papel dentro de la casa. Vean ustedes, por ejemplo, el día de hoy. ¿Qué pasa con las escuelas? Sobre todo en los kinders. ¿Cuántos varones, cuántos maestros varones hay? El primer contacto que tiene el niño con la enseñanza, el niño varón, es con una maestra, mujer. Y peor aún, debido a los problemas que el hombre ha causado en la sociedad, el hombre representa dentro de un kinder una amenaza para los niños. Porque lamentablemente el 100% de las violaciones son cometidas por hombres. Ahora, cuidado que digo violaciones y no abuso sexual. El 40% del abuso sexual que se lleva a cabo dentro de kinderes y guarderías es causado por mujeres. Pero una cosa es abuso sexual, otra cosa es violación, ¿sí? Entonces, esos son temas que se pudieran tocar muy bien en otro momento. Bien, entonces vemos que la revolución industrial toma esta forma. Hablábamos de la guerra, ¿verdad? De las guerras que hicieron que el hombre saliera de la casa y que el hombre tuviera que desconectarse emocionalmente para poder estar en la guerra. Es decir, yo recuerdo tenía un amigo que estuvo en la guerra en Croacia. Él fue oficial del ejército de Croacia durante aquel momento en la guerra que en aquellos lugares de Yugoslavia que hubo incluso que se abrieron de nuevo campos de concentración y etcétera. Este buen amigo que me comentaba a veces lo que sucedió durante la guerra, él me decía que cuando él terminó la guerra, se fue a su casa y se encerró más de 4 meses en depresión. Y dice, no podía llorar. ¿Por qué? Porque al hombre que va a la guerra se le obliga a desconectarse emocionalmente. Entonces él terminó desconectado emocionalmente de su familia. Tenía 4 hijos. Y entonces, este hombre un día se fue de su país y se vino a trabajar a México. Y no regresó a su casa. Eventualmente su esposa y sus hijos venían a visitarlo, pero él no quiso regresar a vivir a su país. Y su esposa y sus hijos no lo quisieron seguir a México. Acá se enfermó del hígado y en un momento él falleció. La esposa vino a recoger el cuerpo, la esposa y los hijos lo cremaron y se llevaron la urna con sus cenizas. Entonces, esta es una historia muy triste. Un hombre que era una persona muy noble. Yo recuerdo cuando yo daba clases de español, que le daba clases de español a él, a veces salíamos de la empresa en la que trabajábamos y nos íbamos caminando por la calle. Y un día yo no tenía dinero para el transporte y le dije, oye, Miroslav se llamaba. Le dije, Miroslav, préstame para mi autobús, porque no traigo dinero para regresar. Y entonces él abrió su billetera y sacó un billete de 500 pesos. Le dije, me reí, le dije, no, Miroslav, yo no necesito 500 pesos ahora, tengo dinero en mi casa, no me traje dinero para el autobús. Me dijo, no, y no lo pude hacer que recibiera el billete de regreso. A la siguiente clase, cuando yo le regresé su dinero, no hubo forma de regresarle el dinero. Tenía valores de amistad muy fuertes. Esos valores de amistad, esa conexión entre hombres que había, que se hace únicamente entre soldados. Cuando un soldado está caído, el otro soldado se queda ahí y no se mueve y es capaz de dar su vida por su amigo, por su compañero soldado que está ahí tirado en el piso. Ese es uno de los valores más bonitos que existen de la masculinidad, de no dejar tirado a tu amigo, de no dejarlo ahí, que dice, ¿sabes qué? No me voy a mover de este lugar, aunque me cueste la vida. Ese valor, lamentablemente, para el hogar se perdió. Muchos hombres perdieron esto, ¿sí? Muchos hombres decidieron en un momento mejor salir de casa y abandonar a su esposa y abandonar a sus hijos y dejarlos a la deriva porque no pudieron reconectarse con ellos. ¿Cuántos de nosotros no escuchamos historias de amigos que estuvieron en la guerra en Vietnam, que estuvieron en la guerra
en el Golfo Pérsico, y que no pudieron reconectarse cuando regresaron a casa. Es muy importante que el hombre aprenda a reconectarse. Es muy importante, varón, tú que estás escuchando, que puedas reconectarte cuando regresas del trabajo, que puedas reconectarte con tus hijos. Ahora tenemos muchos otros factores que nos están desconectando unos de otros, ¿sí? Ya no es únicamente el caso del varón. Ahora nos está pasando que a las mujeres eso les está sucediendo también. Y miren, estos aparatos nos han hecho lamentablemente el mal, nos han hecho el trabajito malo, ¿verdad? El trabajito de mantener a la gente desconectada. Y ahora tenemos hombres y mujeres desconectados. Ahora tenemos niños. Ahora tenemos hijos desconectados de los padres. Porque no pueden dejar el teléfono. Entonces nos damos cuenta que nuestra sociedad nos está presentando estos retos cada vez más fuertes de la destrucción familiar. Perdón. El movimiento feminista al principio busca la igualdad de un mundo injusto para las mujeres, con un tiempo en el que se busca la uniformidad, es decir, en que el hombre y la mujer tengan los mismos valores, pero que sean iguales. Y esto no se puede lograr, porque hombres y mujeres somos diferentes, no existe uniformidad. Yo no puedo decir que mi esposa es igual que yo porque ella es mujer. Ella tiene otros roles en la vida que cumplir, ¿sí? Y cuando los hemos violentado, y vaya que nos ha tocado darnos cuenta de esto, ¿sí? Cuando hemos violentado estos roles, nos han generado conflicto, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con esto del feminismo, ahora con esto del embrismo que ahora está empezando a surgir en nuestra sociedad, ¿sí? Porque ahora todo aquel abuso que cometían los hombres con el machismo, ahora lo quieren cometer también las mujeres con el embrismo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias que el hombre tuvo? Bueno, pues fueron de 50 a 70 años de padres desconectados, de 2 a 3 décadas de caos social en las que los hombres confundidos con respecto a sus roles no lograban, no encontraban su lugar, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que nuestra sociedad ha pasado por estos momentos difíciles. ¿Qué prometemos? ¿Qué promete la fraternidad de hombres? ¿Sí? ¿Qué promete el Life Ready Woman, por ejemplo? Hay otro material parecido a este para hombres, pero para mujeres. ¿Qué prometemos? Bueno, prometemos obtener una definición clara de qué es ser un hombre de verdad, que valga la pena vivirla para hombres y para mujeres, para hombres y para hijos de hombres, ¿sí? Para hombres jóvenes. Una definición de qué es ser un hombre de verdad, ¿sí? Desarrollar un lenguaje de masculinidad en el cual el hombre, cuando hable con otros hombres, pueda no sonar superficial, porque como hombres somos muy superficiales y hablamos cosas muy frívolas entre nosotros. Cuando nos juntamos como hombres para platicar, platicamos de, oye, ¿viste el juego de los Tigres? Oh, sí, vi el juego de los Rayados, o el del Boca, o el del que sea que hayas visto, ¿sí? El del que sea tu equipo de fútbol favorito, o de tu deporte favorito. Y si no hablas de deportes, hablas de la transmisión del carro, del motor, del radiador, de cualquier otra cosa, o de cualquier cosa que sea frívola. Los hombres no sacamos nuestros problemas. Es muy difícil. Cuando un hombre está pasando por momentos de crisis, entonces es cuando se atreve a sacar los problemas de la vida. Si no, no se atreve, ¿sí? En la fraternidad de hombres, el hombre va a hacer descubrimientos de sí mismo, ¿sí? De cosas que él no sabía, de su pasado, que lo van a hacer entender por qué es el hombre que es el día de hoy. ¿Por qué reacciona como reacciona el día de hoy? ¿Sí? Porque miren, muchos de nosotros tuvimos una infancia desconectada de nuestro papá y luego cuando crecemos batallamos también nosotros para reconectar con otros hombres, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Entonces, como consecuencia de ello tenemos ciertas actitudes en la vida que son
consecuencia de esto. En la fraternidad de hombres decimos también algo. Decimos, todos tenemos una historia. Todos los hombres tenemos una historia. ¿Sí? El secreto de nuestra historia es saberla utilizar de una manera que sea para victoria, que sea para ayudar a otros, que sea para mejorar nosotros. ¿Sí? Todos tenemos una historia, pero también depende cómo contemos esa historia. Si yo cuento esa historia de una manera inapropiada, se puede convertir en un veneno para la vida de otras personas. Pero si yo la cuento de una forma apropiada, puede servirle a muchas otras personas también para entender la vida. ¿Sí? Muy bien. Y vas a hacer descubrimientos importantes de tu vida con las que, o van a ser, en este caso, los hombres que nos acompañan a las reuniones, descubrimientos muy importantes de su vida, que va a valer la pena vivirla. Y vamos también a hacer muchos amigos nuevos, porque nos damos cuenta en la vida que la vida de un hombre se va estrechando. Cuando va pasando el tiempo, cada vez es más difícil encontrar amigos. Cada vez es más difícil tener compañerismo. Cuando era chico tenía muchos amigos, iba al parque, jugábamos a la pelota y hacíamos muchas cosas. Cuando era soltero tenía un grupo de amigos solteros con los que nos juntamos. Pero cuando eres casado te das cuenta que tu vida se va estrechando, se va estrechando, se va estrechando. Y miren, había una canción aquí que se llamaba El hijo de doña Susanita, el hijo Jesús. Y entonces a veces estoy buscando amigos para subir a la montaña y no hallo a ninguno, y como broma mi esposa me dice, no tenía ni un amigo el hijo Jesús. Hijo de Susanita, si nos vayan a malinterpretar esto, por favor. Entonces, esa canción decía de ese hijo de doña Susanita que se quedó sin amigos y varias cosas. Es algo así como que gracioso, pero aparte grosero. Pero es una canción que se tocó aquí en Monterrey hace años y que habla de un hombre que tenía muchas malas costumbres. Bueno, cuando me dice eso mi esposa, no es con el afán de decirme que yo tenga malas costumbres o que yo sea un hijo Jesús, que es una palabra que lamentablemente se utiliza para decir cuando un hombre no tiene mamá, es decir, no tiene valores morales. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de que no logré conseguir ningún amigo para que me acompañara a subir a la montaña. Pero no es fácil. Después de cierto tiempo, no es fácil para algunos hombres encontrar amigos cercanos, amigos íntimos con los que tú puedas contar cosas que no cuentas con cualquier persona. Yo creo que como hombre tienes que abrir espacio para tu vida. Yo le doy gracias a Dios ahora por mis buenos amigos, con los que a lo mejor no puedo subir a la montaña, pero sí me puedo sentar en un parque a compartir algo de lo difícil que me esté pasando en la vida. Y le doy gracias a Dios por ellos. Le doy gracias a Dios a algún par de amigos con los que yo estuve sentado platicando ayer, tanto en la mañana como en la tarde, que me han contado sus problemas y con los que he compartido los míos, y que ha sido una bendición tenerlos. Hermanos, tenemos que entender que como hombres debemos de hacer algo en nuestra vida. Cuando un hombre sabe quién es y a dónde va, se convierte en una fuerza poderosa para su familia, para su sociedad y para su país. Y quisiera terminar con esta parte de este verso bíblico en cuanto a el rey David. Cuando el rey David cede el reino a su hijo Salomón, lo lleva a la cámara real y le dice, vamos, ahora ve y demuestra que eres un hombre. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.